Buenos días, Iglesia, para todos aquellos que no he saludado. Es una bendición para mí poder compartir en esta mañana la palabra junto a ustedes. Me alegra un montón poder estar viendo allí a Coqui y a Susana, que Coqui estuvo esta semana internado, pero ya está en su casa, así que damos gracias al Señor por eso. Me alegra un montón, como siempre digo, verlos en sus casas preparaditos, con el mate y seguramente algunas ricas facturas que mi esposo ayer les cuento, les iba a mandar foto y después me olvidé, mira, se pasó, ayer se inspira él en los días de lluvia, hizo unas deliciosas tortas fritas, así que también las disfrutó Bernie, que a él le gusta, así que ayer toda una hazaña, vieron esas cosas que hace la lluvia. Me alegra poder verlos, así que ahora te pido de que puedas estar solamente pensando en la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Así que te olvides de que soy yo la que hablo, que sea que pienses, que prepares tu espíritu para recibir la palabra que el Señor tiene para nosotros. En esta mañana, la palabra que quiero compartir con ustedes tiene como título Cuando todo está perdido. No sé si en alguna ocasión te ha sucedido, te ha pasado de tener esta sensación. Tal vez en algún momento de tu vida se te cruzó este pensamiento por tu cabeza, ¿no? Todo está perdido, no sé cómo salir de esta. Si en algún momento te pasó, no sé si tal vez en este momento estás pasando por una situación en la que te encontrás así como acorralado. Y quisiera que hoy seguramente la palabra viene a nosotros con la intención justamente esta, de podernos enseñarnos y de podernos desafiar a llevarnos a una mayor, a una mejor y a una más profunda relación con el Dios al cual nosotros le hemos creído. Nosotros confesamos que hemos creído en un Dios al cual acabamos de adorar y adorar. En esta mañana su palabra viene a nosotros con la intención de poder llevarnos a una mayor, a una mejor y a una más profunda relación con ese Dios al cual nosotros le hemos creído, al cual hemos adorado. Y que puedas estar buscando aquí en tu casa o en tu Biblia, o donde vos te dispongas a leer la palabra, o de lo contrario también va a estar siendo proyectada allí. Te invito a que vos busques en tu Biblia el libro de Segunda de Reyes, capítulo 7. Tengo que contarte de que a mí particularmente me apasiona el Antiguo Testamento. Tengo así como una atracción muy especial por el Antiguo Testamento, de tanto así que en una oportunidad mi esposo, que él vieron, hace estadísticas de todo, porque él es profesor de matemática, entonces la vida para él es números. Entonces en una oportunidad me dice que según las estadísticas cuando él repasaba cada vez que me tocaba compartir la palabra, decía de que siempre predicaba sobre el Antiguo Testamento. Y yo le digo, no recaigo, digamos, en ese detalle. Y cuando me puse a ver, realmente, porque yo guardo cada una de las palabras que comparto, no digo todas, pero la gran mayoría era del Antiguo Testamento. A mí me apasiona el Antiguo Testamento. Así que en esta mañana no podía ser diferente y por eso le vamos a compartir la palabra que está allí en Segunda de Reyes, capítulo 7. Pero para que nosotros podamos entender lo que dice el capítulo, de lo que trata el capítulo 7, quiero contarte un poco la situación en la que estaba viviendo particularmente la ciudad de Samaria. En el capítulo 6, después cuando vos puedas esta tarde con unos mates, poder leer la palabra y poder interiorizarte allí de lo que dice el capítulo 6. Allí se nos cuenta que la ciudad de Samaria se encontraba viviendo en este momento una de las situaciones más complicadas que hasta ese momento le había tocado pasar. Resulta que estaba sitiada la ciudad de Samaria por el ejército sirio. ¿Qué quiere decir esto que estaba sitiada? La habían rodeado por fuera a la ciudad, de modo que nadie ni nada podía entrar o salir de la ciudad de Samaria, porque el ejército sirio se lo impedía. Samaria no tenía un ejército capaz de hacerle frente a semejante ejército, como el de Samaria, porque como les decía, el ejército de Samaria era uno de los más fuertes de ese momento, el ejército de Siria, perdón. Y los samaritanos no tenían forma,
no sabían cómo salir de esa situación. Llevaban bastante tiempo en esa misma situación y no sabían cómo salir. Por todos lados únicamente lo que veían los samaritanos era hambre, enfermedad y muerte. Literalmente la gente se moría de hambre en la ciudad de Samaria, porque no había forma de que los alimentos pudieran entrar. Y te cuento una cosa más, según lo que dice el capítulo 6, en la ciudad de Samaria estaba viviendo una hiperinflación, porque estaban los precios por las nubes. Como no había alimentos, el escaso alimento que había costaba carísimo, nadie lo podía pagar. Entonces, a tal punto que ahí nos da el detalle que dice que una cabeza de asno en aquel momento costaba 80 monedas de plata. Vos imaginate que en una cabeza de asno mucha carne no hay, es puro hueso. Entonces aquellos que podían comprar una cabeza de asno, lo único que podían hacer era hervirla y tomar agua con gusto a hueso. Era lo único que podían hacer. Realmente la situación era caótica y no hallaban cómo poder salir de esa situación. Ellos estaban en una posición como, bueno, estamos perdidos. Aguantemos hasta donde podamos porque de esta no sabemos cómo salir. Era la situación en la que estaban los samaritanos. Te cuento un detalle más. Dice el texto en el capítulo 6 que a tal punto llegó la situación caótica que ellos estaban viviendo, que llegaron a comerse entre ellos. No tenían forma de acceder a los alimentos. Entonces un día tiraron la monedita y dijeron, bueno, te tocó. Y bueno, con algunos se habrán hecho algún asadito y con otros lo que podían. Era así, a ese punto habían llegado, que dice el texto que llegaron a comerse entre ellos. En ese momento el capítulo 6 termina relatándonos de que el rey de Samaria estaba en su palacio desesperado, no sabía cómo hacer para poder terminar con esa situación, porque humanamente no encontraban forma de terminar con esa situación. Así que sale a dar una vuelta por la ciudad y lo que ve lo aterroriza. Y el rey se pone de mal humor. Probablemente también el rey, podemos pensar de que tal vez tenía hambre. No sé si a ustedes los pasa, ¿no? De que cuando tenemos hambre nos ponemos de mal humor y queremos matar a alguien. Bueno, eso le pasó al rey al rey de Samaria. Se puso de muy mal humor con todo lo que había visto y quiso matar a alguien. Y a ese alguien que quería matar era al profeta de Dios, Eliseo, porque pensaba de que Eliseo era el responsable de todo lo que estaban pasando. Así que les dice, manda a unas personas y les dicen, tráiganme a Eliseo, porque Eliseo es el culpable de todo esto. Ahora quiero que leamos la palabra que se encuentra allí, en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1 y 2, donde vamos a encontrar qué fue lo que le dijo Eliseo a estas personas cuando los fueron a buscar. Cuando Eliseo los vio, les dijo entonces Eliseo, oigan palabra de Jehová, así dice Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seahs de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y le dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en los cielos, ¿sería así? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Estas fueron las palabras que Eliseo les dijo a aquellas personas que fueron a buscarlo para matarlo. Lo que Eliseo estaba anunciando era una palabra que Dios le había dicho a Eliseo que dijera, porque Eliseo no hablaba por su propia inventiva, sino que hablaba lo que Dios le decía que dijera. Por eso Eliseo anunció estas palabras, les dijo, miren muchachos, mañana para esta hora, la situación acá en Samaria va a ser radicalmente distinta. ¿Vieron la inflación que hoy hay? Bueno, mañana 0. Mañana vamos a estar en 0 inflación. Mañana la gente va a poder acceder al alimento porque los precios van a volver a estar con precios accesibles para todos.
Esa fue la palabra que Eliseo pronunció, palabra que Eliseo declaró en aquel momento. Mañana, chicos, esta situación caótica se termina. No, que no era que se estaba diciendo, bueno, muchachos, va a mejorar en un tiempo. No, mañana, 24 horas. En 24 horas Eliseo les estaba diciendo, esto se acaba. Era realmente complicada la palabra que Eliseo declaraba. No era complicada, era difícil de creer, porque ellos estaban viviendo una hambruna total. Y se habrán empezado a preguntar, pero ¿qué pasó? ¿De dónde va a venir la comida? Si no podemos entrar ni salir, ¿será que al menos nos va a llover entonces la comida? Porque el único medio abierto era el cielo. Entonces se empiezan a preguntar y se empiezan a decir, ¿cómo va a ser esto? Realmente es algo muy difícil. Y dice la palabra que allí estaba un príncipe, que era una de las personas más importantes del reino después del rey, que era el príncipe en cuyo brazo se apoyaba el rey. Y dice que él solamente puso en palabras lo que para mí entender, muchas de las personas que lo escucharon habrán pensado. Y les dice, si Jehová hiciese ahora ventanas en los cielos, ¿sería esto así? Lo que estaba expresando allí el principal del reino era la duda acerca de lo que acababa de pronunciar Eliseo. Como te decía, supongo de que muchos habrán dudado porque era una palabra difícil de creer. Y solamente este muchacho habrá puesto en palabras lo que muchos habrán pensado. Yo lo dudo, dijo este hombre en otras palabras. Y saben, hermanos, en esta mañana, esto es lo primero que encontramos para nuestras vidas, para que nosotros podamos pensar en nuestras vidas hoy. En muchas ocasiones, a lo largo de nuestra historia de vida aquí en la tierra, nos vamos a encontrar sitiados. Sitiados por el dolor, sitiados por la enfermedad, sitiados por situaciones en nuestra familia que nosotros nunca nos imaginamos vivir. Nos vamos a encontrar sitiados tal vez por situaciones económicas a las cuales, según nuestro entender, no le vamos a encontrar salida. Nos vamos a encontrar sitiados por el dolor, por la culpa, por la soledad, por la depresión. En cuantos, por un montón de situaciones a lo largo de nuestra vida nos vamos a encontrar sitiados y nos vamos a encontrar así como que todo está perdido y no hay salida aparente para mí. Y por más que alguien venga y te diga que la situación va a ser diferente, o tal vez vos tenés una palabra de parte de Dios para tu vida, en medio de tu situación, ahí nos aflora la duda. Y comenzamos a dudar. Y pensamos, aún cuando nosotros decimos, confesamos y creemos en Dios, no creemos en la palabra que Él ha dicho para nuestra vida. Y es allí cuando empezamos a pensar y a dudar de la misma forma en la que lo hizo este oficial del rey. Y saben, la duda es en tres aspectos, en según lo que expresó el oficial del rey. El oficial del rey al dudar dudó en tres aspectos. En primer lugar, dudó del poder de Dios. Él dijo, ¿podrá Dios abrir ventanas en los cielos? Seguramente él no había escuchado esto de que para Dios no hay nada imposible. Y ese nada es nada. Él dudó de la palabra de Dios porque dijo, la verdad que podrá hacerse una ventana en los cielos. Nunca se vio, pensó él. En segundo lugar, el oficial del rey también dudó de la creatividad de Dios. ¡Wow! Y esta es una de las cosas que a veces nos pasa a nosotros. Porque en la mente del oficial del rey solo había una forma en la que esta situación pudiese ser cambiada. Y era la forma en la que a él se le ocurría, porque pensaba de que no había otra forma. Dudó de la creatividad de Dios, de que Dios puede hacer lo que quiera y como quiera. En tercer lugar, mis hermanos, el oficial del rey dudó del mensajero de Dios. Aun cuando Eliseo tenía un historial de credibilidad. Solamente bastaba mirar un poquito atrás en la vida de Eliseo para darse cuenta de que cada vez que Eliseo habló y anunció palabra del Señor, esa palabra halló cumplimiento.
Pero el mensajero, pero el oficial del rey dudó. Y saben, mis queridos hermanos, en esta mañana tengo que decirte de que para cuando nosotros pensamos de que todo está perdido, cuando no hay solución aparente para mi situación, tengo que decirte que creer es la llave, que creer es la clave, pero no es porque a mí se me ocurre y porque queda bonito decírtelo, sino que es porque Jesús se lo dijo a Marta frente a la tumba de su hermano Lázaro. Allí, cuando estaban en esa situación, Jesús le dijo a Marta: solo cree, Marta, y verás la gloria de Dios. Solo cree, dijo Jesucristo, y verás la gloria de Dios. Cuando no tengamos solución aparente, cuando estemos sitiados por situaciones que nunca pensamos vivir, tenemos que pensar de que creer es la llave, que creer es la clave, porque Jesús lo dijo. No lo estoy diciendo yo, ni lo estamos inventando. La palabra de Dios lo dice. Jesús se lo dijo a Marta. Solo cree, Marta, y verás la gloria de Dios. Y en otra ocasión, los mismos discípulos le dijeron a Jesús: Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad. ¿Será esa la oración que tenemos que hacer en esta mañana? Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad. Tengo que decirte de que la incredulidad es una mala compañera para nosotros. Es de esas que tenemos que decirle basta y basta para siempre. La incredulidad no es una buena compañera para nosotros. La incredulidad se atreve a cuestionar la veracidad de la misma promesa de Dios, aun cuando Dios lo haya dicho. La incredulidad se atreve a cuestionar lo que Dios dice. La incredulidad dice: esto es algo nuevo y no puede ser verdad. Se pregunta: no, esto nunca pasó, ¿cómo va a pasar ahora? Esto siempre fue así, ¿cómo va a cambiar? La incredulidad dice: esto es algo repentino y no puede ser verdad. 24 horas. 24 horas eran las que el profeta decía: en 24 horas esto cambia. La incredulidad dice: no, esto es re loco, es muy repentino, esto no puede ser verdad. La incredulidad dice: no hay forma de que esto pueda ser logrado. La incredulidad no encuentra, solamente razona y no encuentra dentro de su razón motivos para creer. La incredulidad dice: solo hay una manera en la que Dios puede obrar y es la que se me ocurre a mí. La incredulidad dice: incluso si Dios hace algo, ¿podrá esto ser suficiente? La incredulidad, mis queridos hermanos, mis amados hermanos de Senda de Vida en esta mañana, tengo que decirte de que la incredulidad es a la que le tenemos que poner un basta y ponerle un límite, porque no es una buena compañera y no es lo mejor que nos puede pasar. Miren la respuesta de Eliseo ante la duda del oficial del rey. Eliseo le respondió con estas tremendas palabras, le dice: lo verás, ¿sabes una cosa? Lo vas a ver, pero no lo vas a disfrutar. Esas palabras me parecieron tremendamente duras, porque no fueron una declaración, fueron una sentencia. La incredulidad nos sentencia a no disfrutar del cumplimiento de la palabra de Dios en nuestra vida. La incredulidad nos hace daño, mi hermano. A tal punto nos daña que nos impide disfrutar del cumplimiento de la palabra de Dios. A tal punto resulta de que vos conseguís el trabajo que tanto habías por el que habías orado por tanto tiempo. Pero resulta que cada mañana te levantás pensando: oh, seguro que hoy me despiden. Seguro que toman a otro, que la empresa se funde y la semana que viene de vuelta sin trabajo. Resulta que hace un tiempo que venís de manera estable con tu matrimonio, en la relación con tus hijos, y cada mañana pensás: seguro que hoy se pudre todo, porque esto es muy raro que vengamos bien. Entonces resulta que vos venís teniendo una estabilidad económica que te ha permitido ahorrar y tener unos pesitos ahorrados, pero cada día vivís con la duda de que seguro que hoy lo tengo que gastar. Se me rompe la heladera, se me rompe el auto, tengo que comprar esta cosa y seguro que tengo que gastar la plata que tengo ahorrada. Mis hermanos queridos, la incredulidad nos daña a tal punto de no disfrutar del cumplimiento de la palabra de Dios.
Por eso en esta mañana tenemos que entender de que a la incredulidad tenemos que decirle basta y que tenemos que activar en nosotros la palabra del Señor, que nos dice, solo cree, le dijo Jesús a Marta, y verás la gloria de Dios. Mis hermanos, como verán, la situación de los samaritanos no era para nada fácil, era realmente complicada. Solamente sabemos de que estaban viviendo una situación muy difícil, pero hay un detalle que no podemos pasar por alto. Muchas fueron las personas que escucharon lo que Eliseo anunció en ese momento. Estaba el rey, estaba el oficial del rey y seguramente muchas otras personas. Muchos habrán escuchado lo que Eliseo pronunció de parte de Dios, la palabra que él anunciaba. Pero todas las personas que lo escucharon, algunos habrán creído, otros no. El hecho es que simplemente no sabemos más nada de ellos. Se nos dice como que cada uno volvió a sus quehaceres a esperar a ver qué pasa. Se fueron a sus casas a ver cómo será que esto mañana va a ser diferente. Se sentaron únicamente a esperar. En esta mañana tengo que decirte que es sumamente importante para vos y para mí, para esta congregación, que nosotros podamos entender que para que el cumplimiento de la palabra de Dios sea una realidad en cada una de nuestras vidas, en primer lugar tiene que estar la intervención divina de Dios. En segundo lugar, que nosotros tenemos que creerle a Dios. Pero hay un tercer lugar, y es en el que se requiere que nosotros actuemos en consecuencia de esa palabra que Dios nos ha hablado. Cuando Dios nos habla una palabra, yo no puedo simplemente sentarme a esperar a ver cómo sucede o cuándo sucede. Así no funciona. Creer debe llevarnos a actuar. Creer debe llevarte a levantarte de donde estás y a ir en pos de aquella palabra que Dios habló para vos. Creer debe hacer que vos puedas ponerte un piecito delante del otro, ponerte en movimiento y comenzar a ir en pos de aquello que Dios habló para vos, para tu familia y para tu ministerio. No funciona si solamente te sentás a esperar. Creer fue lo que hizo Noé, mi hermano. ¿Te acordás de Noé? Noé había recibido una palabra de Dios que le decía, bueno, Noé, vos tenés que prepararte un barquito porque va a llover. ¿Saben? Noé no tenía representación mental de lo que era la lluvia. Le decían lluvia y no sé qué habrá imaginado Noé, porque hasta ese momento nunca en la tierra había llovido. Pero Noé no cuestionó, solamente Noé creyó y obedeció. Se puso a buscar las maderitas, clavito con clavito, y empezó a hacer lo que Dios le había hecho. Eso es creer y actuar. Cuando nosotros decimos a Dios, te creo, ese te creo nos tiene que llevar a poder levantarnos de donde estamos y poder ir en pos de la palabra que el Señor ha hablado para nuestras vidas. Ahora bien, ¿cómo sigue la historia? Te invito a que busques allí Segunda de Reyes, capítulo 7, y vamos a estar leyendo desde el capítulo 3, desde el versículo 3 al 8. Dice así: ese día había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales se dijeron uno al otro, ¿para qué nos estamos quedando aquí? Vamos a morir. Si tratáramos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos allá. Y si nos quedamos acá, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos, y si nos dieran la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había nadie allí, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrepitoso de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, seguro que viene el rey ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaban, y habiendo huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la tienda, vieron lo que había pasado
Entraron en la tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata, oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y volvieron a entrar a otra tienda, y de allí también tomaron, y luego fueron y lo escondieron. Maravilloso lo que acabamos de leer. Dice la palabra que había cuatro hombres leprosos, que estaban a las afueras de la ciudad porque era el único lugar donde ellos podían estar, porque a raíz de la enfermedad que vivían, no podían estar con sus familias. No sabemos si estos cuatro habían escuchado o no la palabra que había pronunciado el profeta Eliseo. No sabemos nada de sus vidas. Lo que sí sabemos fue lo que ellos hicieron con sus vidas. Dice que estaban allí los cuatro, sentados en las afueras de la ciudad, y de repente tuvieron una gran idea. A estos leprosos la lepra les estaba comiendo el cerebro porque se les ocurrió una idea de esas que son realocadas. Ellos pensaron, a ver, muchachos, pensemos, ¿qué opciones tenemos? Dijeron ellos. Si vamos a la ciudad no hay comida, vamos a morir allá. Nos quedamos acá, morimos acá porque tampoco tenemos comida. Y ellos dijeron, ¿dónde está la comida? La comida está en el ejército sirio. Vayamos para allá. Esa fue la decisión que transformó la vida de ellos. Dice la palabra que al anochecer, cuando se puso de noche, ellos se levantaron de donde estaban sentados para ir hacia el campamento sirio. Ahora yo quiero que pienses, que te imagines a estos cuatro leprosos levantándose en la oscuridad de la noche, con todo lo doloroso, con todo lo difícil que tiene que haber sido para ellos ponerse en movimiento, porque sus cuerpos no estaban en condiciones físicas de hacer grandes esfuerzos, ni mucho menos largas caminatas, y menos en la noche, donde no veían dónde empezaban, porque para ellos era difícil moverse por la situación física que estaban viviendo. Seguramente a cada paso les habrá producido gran dolor poder llegar hasta el campamento sirio. Pero ellos se levantaron de donde estaban, a pesar de la situación en la que estaban, y fueron al campamento sirio. Y cuando llegaron allí, lo que vieron fue que estaba la plata, estaba la comida, estaban los vestidos de los sirios, pero los sirios no estaban. A ellos les importó muy poco, dijeron no sabemos dónde están, qué les habrá pasado, lo único que hicieron fue ponerse a comer, porque ellos tenían hambre. Mis hermanos queridos, no fueron los egipcios, no era el ejército egipcio el que vino el que venía contra el ejército de los sirios, no eran los ejércitos de los hititas el que venía a atacar a los sirios, eran cuatro leprosos que en esa noche se pusieron en movimiento. Y dice la Biblia de que el ejército sirio fue gran confundido esa noche porque empezó a sentir un ruido espantoso que los aterró. Y dice que ellos pensaron de que venían carros, caballos, jinetes y que era el ejército egipcio que venía contra ellos a atacarlos. Y dijeron, de acá tenemos que salir porque moriremos. Así que para salvar sus vidas huyeron. Pero como te decía, no eran los egipcios. No eran los hititas, ni siquiera era un ejército, eran cuatro y cuatro leprosos. Pero el Señor necesitó solamente de estos cuatro para que poniera en movimiento todo el ejército del cielo a su favor, para que una vez más su palabra hallara cumplimiento y a su nombre fuera únicamente la gloria y la honra una vez más. Para cumplir con su palabra, mis hermanos queridos, el Señor únicamente necesita que nosotros nos levantemos de donde estamos y Él promete poner todo el ejército del cielo en movimiento para tu favor. Cuatro que creyeron, cuatro que se levantaron de donde estaban y fueron a tomar lo que Dios les había dicho. Llegaron al campamento y tenían frente a sus ojos todo lo que ellos habían necesitado, todo lo que estaban requiriendo para ese momento. Ahora bien, tengo que preguntarte, hermano, ¿dónde te has quedado sentado? ¿Dónde has permanecido sentado? Nosotros no sabemos cuánto tiempo llevaban allí estos cuatro fuera de la ciudad, pero un día tomaron la decisión que cambiaría y que llevaría sus vidas a otro lugar,
Ahora yo tengo que preguntarte en esta mañana, ¿hasta cuándo vos vas a permanecer sentado en el mismo lugar? ¿Hasta cuándo vas a permanecer sentado en el lugar de la queja? ¿Hasta cuándo vas a permanecer sentado en el lugar del llanto? ¿Hasta cuándo vas a permanecer ahí sentado, mirando atrás y lamentándote por lo que pasó y por lo que no pasó? ¿Hasta cuándo vas a permanecer sentado allí en la culpa? ¿Hasta cuándo vas a permanecer sentado mirando cómo la vida te pasa por tu alrededor? ¿Estás esperando que la palabra se cumpla? Sentado allí, así no funciona. Tenés que ponerte de pie. La palabra dice de que si nosotros nos ponemos en acción, el Señor va con nosotros. Entonces tendrás que ponerte de pie y ir en pos de aquello que el Señor ha hablado para vos. El problema es que tal vez vos te estás mirando a vos mismo. Y entonces te ves como uno de estos 4 leprosos. Porque lo único que ves es que te ves descarnado, te ves desesperanzado y solamente te ves cubierto de miseria, de llanto y de dolor. Tal vez vos te ves justamente como uno de estos 4 leprosos. Y vos decís, ¿podrá esto hacer alguna diferencia? Tengo que decirte de que el enemigo quiere que permanezcas allí, sitiado. El enemigo quiere que permanezcas allí sin poder salir y creyendo de que todo está perdido para vos. El problema es, como te decía, que nosotros nos miramos a nosotros mismos. Y este es el día en que tenés que alzar tus ojos al cielo, de donde viene tu socorro, de donde viene tu ayuda. Este es el día en que tenés que sacar tus ojos de tu ombligo y levantar tu vista al Dios Altísimo, al Dios de los ejércitos, al Dios del cual viene nuestra ayuda, nuestro socorro siempre. Y el Señor de los cielos está esperando que vos pongas un piecito delante del otro. Y cuando así suceda, mi querido hermano, todo el ejército del cielo se pondrá en movimiento a tu favor. Aun cuando vos te veas solo, aun cuando vos estés solo allí en la intimidad de tu casa y seas el único tal en tu casa que busca el bienestar y que busca que las cosas sean diferentes, aun cuando vos te veas solo en tu trabajo, en las circunstancias en las que estés y que te veas solo, tengo que decirte de que no estás solo, que hay todo el ejército de Dios que está alrededor tuyo, solamente esperando a que vos te levantes de donde estás. Que el mismo Señor, Dios de los ejércitos, promete estar con vos. Miren, hermanos, para ir terminando ya, porque no quiero ser tan extensa, quisiera contarte brevemente que cuando yo leí esta palabra, en algún momento me veía a mí. Yo me vi en algún momento de mi historia como uno de estos 4 leprosos. Me miraba a mí misma, había una palabra que el Señor me había dado en un momento a mí, y yo solamente me miraba a mí misma y decía, mira, la verdad que no hay forma aparente en la que esto pueda llevarse a la realidad. Cuando yo tenía 18 años, el Señor me había dado una palabra clara y me había dicho de que yo tenía que salir del lugar donde estaba, de mi ciudad, de mi casa, de mi familia, de la iglesia, y tenía que ir a prepararme para el ministerio, porque el Señor me llamaba para el ministerio. Yo tenía 18 años en aquel momento. Pero yo dije, la verdad que es recontra difícil que esto pase. No tengo, la verdad, nada que pueda favorecer que eso se cumpla. Entonces lo dejé pasar. 10 años después, sí, 10 años después, cuando tenía 27 años, el Señor vino a mí y me trajo nuevamente esa palabra. Y yo entendí que era el momento en el que algo me tocaba hacer a mí. Que eso iba a suceder de la noche a la mañana, que no me podía permanecer sentada ya más donde estaba. Entonces, un 7 de marzo del año 2005, dejé mi casa, dejé mi ciudad, dejé mi iglesia y llegué a Retiro, acá a Buenos Aires. Saben, yo no conocía Retiro, yo soy de Nogoyá, de una ciudad en la que hay una terminal con 2 colectivos. Yo me subí allá en la terminal de Nogoyá y me dijeron, bueno, mirá, donde vos veas que toda la gente se baja del colectivo, vos te bajás. Era la información que tenía. No sabía más nada.
Yo de lo único que sabía de Buenos Aires es que acá te roban, te matan, que desde la inseguridad de todos los días, porque para la gente que vive en el interior, Buenos Aires es tremendo. Y yo me bajé allí en Retiro, me acuerdo, solita, y veía todo un mundo de gente a mi alrededor, mucha gente, mucha gente, mucha gente, y para mí eran todos sospechosos, todos me querían robar, todos me querían matar, yo no sabía cómo salir de ahí. Yo decía, Dios, no sé qué hago acá, cómo me muevo de acá, yo solita ahí, cual chavo, como el chavo vieron con sus cacharpas, con sus pocas cosas que traía. Llegué al seminario en esa mañana, me recibió la celadora de aquel momento, que es Ofelia, y yo no conocía absolutamente a nadie en esta ciudad. Solamente venía porque sabía de que Dios me había dicho, vos andá, que yo me encargo. Eso me había dicho, vos andá, que yo me encargo. Así es que yo llegué ahí al seminario y solamente traía la plata, el dinero suficiente como para pagar la matrícula, para poder comenzar el año, un mes de estudio y un mes en el lugar donde iba a vivir, que era en el internado que ofrecía en ese momento el seminario. Era toda la plata que traía. Cuando yo conté el dinero que me quedaba para, luego de haber pagado todo eso, ese mismo lunes que llegué acá, me quedaba el dinero suficiente como para vivir una semana. Sí, no era, si no andar rochando, ¿no? Eran monedas las que me habían quedado. Y solamente tenía plata para comprar comida para una semana. En una ciudad en la que yo no conocía y nadie sabía que yo existía acá. Pero yo miré la plata y le dije a Dios, vos me dijiste que te encargabas, que yo me movía y que vos te encargabas. Así que agarré esa plata, no tenía ni billetera, la guardé en el bolsillo de una campera. El miércoles de esa misma ciudad me llama Ofelia, la celadora, la única persona que hasta ese momento había conocido, y me dice, Andrea, hay un matrimonio cerca de acá del seminario que necesita ayuda con la limpieza de la casa. Esa misma semana, yo había llegado acá un lunes, y ese viernes yo estaba trabajando. Ese año no me faltó el trabajo. Ese año limpié casas, cuidé niños, atendí desayunos, serví en casamientos, hice todo lo que venía a mi mano y que yo podía hacer. El Señor me sostuvo a tal punto que no únicamente tenía para pagar mis gastos que llevaba al estudio, sino que hasta el punto que hasta podía ayudar a mi familia de perdidos. Mis hermanos, ¿por qué te cuento esto? Porque esa fue la decisión que a mi vida le cambió el rumbo de la historia, de mi historia. Siempre pienso, ¿qué hubiese sido de mí si yo me hubiese quedado, si nunca me hubiese levantado de donde estaba, si nunca le hubiese dicho, bueno, Dios, yo te creo y voy? Yo le decía a Dios, yo sí te creo, Dios. Además, yo le servía al Señor allá. Yo decía, te puedo servir acá, ¿por qué no? Pero el Señor me había dicho otra cosa, no es acá, me había dicho Él. Yo solamente un día le creí y me levanté de donde estaba. Y esa fue la decisión que le cambió el rumbo a la historia de mi vida. Porque únicamente aquí el Señor me maravilló con un montón de cosas. Pero saben, acá conocí a mi esposo. Mi esposo me conoció a mí. Y en esta mañana tengo la gracia de poder compartir con ustedes la palabra. Si yo hubiese permanecido sentada donde estaba, mirándome únicamente a mí y mi miseria, nunca me hubiese levantado, nunca me hubiese atrevido a ir por aquello que Dios me había hablado. Yo te comparto este testimonio porque quisiera que en esta mañana también tu fe se encuentre activada, que tu fe reciba, que podamos entender de que no únicamente es fe, sino que la fe es acción, que nos tiene que llevar a ir por aquello que el Señor ha hablado para nosotros. Porque cuando nosotros nos levantamos, todo el ejército del cielo se pone en movimiento para que vos encuentres el cumplimiento de la palabra que Él ha hablado a tu vida. Pero saben, hay una palabra más que no puedo dejar de leerte, y es Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 9, que seguramente también ustedes lo tienen allí. Dice, luego se dijeron el uno al otro cuando ya habían comido los leprosos,
no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros nos estamos callando. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la buena nueva a la casa del Rey. Mis amados hermanos, nosotros tampoco podemos quedarnos callados por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Tenemos que ir y contarlo y dar la buena nueva de lo que el Señor hace con nosotros. El Señor sana, el Señor restaura, el Señor levanta a su pueblo, el Señor trae salvación a nuestra alma. Cuando nos encontramos desesperanzados, cuando creemos de que ya todo está perdido, nosotros tenemos que ser aquellos que se levantan y dicen, el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La palabra de Dios nos desafía en esta mañana, mis amados hermanos, a que no nos callemos de todas las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros. Pero quiero que leamos para ya terminar. ¿Cómo termina la historia? En esta tarde, como te decía, cuando vos estés tomando tus matecitos, léetelo a todo el capítulo 6, a todo el capítulo 7, porque es apasionante. Y sin duda el Señor te va a ir revelando otras cosas a través de su palabra. Dice la palabra allí en el capítulo 7, versículo 17 en adelante, dice, el rey le había ordenado a su ayudante, lo voy a leer de allí para que sea la misma versión, y el rey puso a la puerta a aquel príncipe cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios. Cuando el rey descendió a él, entonces, pues, de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo, 2 seah de cebada por un ciclo, y el seah de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a estas horas a la puerta de harina. A lo cual el príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventana en los cielos, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no lo comerás. Y le sucedió así, porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. Mis hermanos, dice la palabra allí que todo cuanto dijo el profeta Eliseo, todo cuanto él declaró, porque Dios le había ordenado que así lo hiciera, dice la palabra que se cumplió. 24 horas después, la situación había sido totalmente y radicalmente transformada. Todo porque cuatro se levantaron de donde estaban y fueron y tomaron el botín. Mis hermanos, Dios está esperando únicamente que nosotros nos levantemos de donde estamos sentados. Solo hace falta que nos pongamos en acción. Lo milagroso y natural sucede y se desata cuando nosotros ponemos en acción nuestra fe. Ponete en acción. En esta mañana solamente quiero decirte esto. Ponete en acción, aun cuando en este momento solo te veas como uno de esos 4 leprosos. Mi hermano, quisiera pedirte que ahí donde estás puedas estar tomando de la mano a tu esposa, a tu esposo. Y tal vez estás solo en esta mañana, solo físicamente, y ahí tal vez no ves a nadie. Pero tengo que decirte que hay todo un ejército, que está todo el ejército del Dios viviente con vos. Vos no estás solo, el Señor está con vos. Vos no estás solo, el Todopoderoso, el Rey de los cielos, de la tierra, está con vos. Vos no estás solo. Aun cuando vos te veas en esta mañana como uno de esos 4 leprosos, el Señor está con vos. Por eso quiero invitarte a que ahora puedas escuchar la letra de esta canción, que no habla de nosotros, solo habla de lo que es Dios, y que vos puedas decirle estas palabras a tu alma. Así es el Dios en el que yo creo, y que puedas levantarte de donde estás, porque el Señor está esperando únicamente eso de parte tuya. Cerra tus ojos.